tiene que ver todo con ustedes, porque nuestros enemigos son sus enemigos. Así que vamos a hacer otra cosa, también una novedad en Naciones Unidas. Y vamos a hacer aquí un concurso de preguntas. Y levante la mano si saben cuál es la respuesta. ¿Quién grita muerte a América? Primero, Irán, es B, Hamas, C, Hezbollah, D, los hutíes y E, todos los anteriores. Sí, efectivamente, todos. Respuesta E. Segunda pregunta. ¿Quién ha asesinado a americanos y europeos a sangre fría? Al-Qaeda es la respuesta A, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Irán, E, todas las respuestas son correctas. Muy bien. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Nuestros enemigos nos odian a todos por igual. Quieren arrastrar al mundo moderno a la oscuridad del pasado, al fanatismo. A la guerra, no se te olvide decir a la guerra, señor Netanyahu, que es el que está hablando acá entonces en Naciones Unidas, amigos, y presentando un modelo nuevo de comunicación. Entonces, modelo nuevo no, porque ya había traído todos estos carteles y estas cosas, y es lo que estaba haciendo, mostrando carteles, ¿no? Bueno, la embajada de Rusia en Dinamarca desestimó el jueves las sugerencias de que Moscú estuvo involucrado en una serie de vuelos de aviones no tripulados sobre el país nórdico esta semana, calificando los incidentes inexplicados como una provocación, amigos, porque parece que están insistiendo con esto. Será toda una bandera falsa, digo yo, ¿no? En Popurrí, un recuento conciso de lo que vamos a hacer, de todo lo que nos cierra el caso Charlie Kirk, amigos. Vamos a comenzar con eso y lo vamos a hacer rápidamente, pero hay muchas cosas que nos cierran y quiero, bueno, que queden ahí grabadas, ¿no? En salud, la Organización Mundial de la Salud negó este martes que exista un vínculo comprobado entre el paracetamol y las vacunas con el autismo, refutando comentarios del presidente de Estados Unidos. Y salieron notas, amigos, que no se puede creer la cantidad de notas, por supuesto que financiada por todos los distribuidores, ¿no? Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio número 18 de la temporada 8 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the Path towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 26 de septiembre del 2025, amigos, donde vamos a comenzar, como les digo, hablando acerca de Charlie Kirk, pero hay muchísimas noticias, muchísima información saliendo en este viernes, amigos, pero esto no quiero que se quede en el tintero, porque me parece que es muy importante, no solamente para Estados Unidos, sino que estas cosas son globales, ¿verdad? Estados Unidos dirige el mundo, de allá salen entonces, surgen las pandemias, surgen todas estas cosas económicas, surge y hacen lo que quieren porque son los que tienen la sartén por el mango, y todas las cosas entonces que suceden en Estados Unidos generalmente repercuten en el mundo, y este señor entonces era muy conocido, es una de las cosas entonces que se estuvo hablando y que ya se terminó de hablar, ¿no? Ahora ya se definió, entonces había sido un señor entonces que lo mató. No se sabe cómo lo hizo, pero bueno, supuestamente lo hizo, lo vamos a estar leyendo y se definió el caso, ¿verdad? Ahora la última noticia que tenemos para leer, que es de hace 2 días, o sea, lo último que salió, es que el amante está desaparecido, amigos. El amante entonces del supuesto amante transgénero, que se vestía de animal, entonces parece que está desaparecido, y es otra de estas cosas que yo me pregunto, son bastante extrañas, ¿no? ¿Cómo es que no lo tienen bajo control? Bueno, ahí estaba. Acá, amigos, comienza el recuento entonces cómo se sucedió todo esto. Dicen que le disparan de adelante, todo esto no concuerda, entonces no encontraron la bala. Si lo disparan de adelante, la bala con ese calibre que dicen, entonces lo tendría que haber atravesado de lado a lado, pero la bala no se encontró, y es una de las cosas que nosotros nos preguntamos desde el primer momento. Vamos entonces a ver dónde está la bala, y no se encontró la bala. Por eso estuvieron muchos días entonces sin mencionarla, hasta que dijeron entonces que esta bala, bueno, quedó en el cuerpo de Charlie Kirk, como lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante. Acá está entonces el tema de la muerte, todo el desarrollo.
cuándo es que le disparan y todo lo demás. Están saliendo muchísimas nuevas informaciones, ¿no? Acerca de, bueno, las cosas entonces que no te va a decir la prensa. La internet está resolviendo esto, amigos. La internet hubiera resuelto también, si existiese en ese momento, hubiera también resuelto el caso del presidente Kennedy, porque realmente se puso todo el mundo, toda la gente está poniendo el ojo en esto y están especulando acerca de distintas situaciones. Hay muchas especulaciones, todavía no se puede comprobar ninguna, pero ya los argumentos que da el FBI, la policía y todas estas cosas técnicas, amigos, no son convincentes, y principalmente cuando están hablando de milagros, cuando están hablando entonces de cosas que no tendrían que pasar y que sucedieron. Bueno, le dispararon a este hombre entonces, y en el segundo que lo disparan se levanta una persona y dije: yo le disparé, yo lo maté, y esto es lo que me llevó a mí pensar entonces que definitivamente era así. O sea que fue una persona que se paró frente a él y que le disparó de frente. Eso es lo que yo me pensé cuando agarraron a este hombre entonces, que estaba ahí entre el público. Bueno, parece que el hombre lo único que había hecho era gritar: yo lo maté, yo le disparé, deténganme, me disparanme a mí, etcétera, etcétera, pero simplemente para distraer y para, como dicen acá, entonces parece que estaba tratando de distraer la atención del tirador real, está diciendo este señor. Ahora está siendo detenido entonces por pornografía y por obstrucción a la justicia, que es lo que están diciendo acá, pero nada sucede o sea, con respecto al caso todavía no le están entrevistando, que es una cosa rarísima, ¿no? Yo creo que me parece que es lo primero que tendrían que hacer, es porque este hombre estaría ahí para distraer. Y más cuando luego salen datos de que también había sido, parece, según dicen entonces en un memorial del 9/11, sale diciendo que era testigo, y también estaba entonces siendo imputado porque en un momento había también participado con una amenaza falsa en las bombas de Boston. O sea, siempre metido en todas estas cosas, y generalmente estas cosas entonces tienen una repercusión que apoyan a alguien, amigos, y esto es lo que queremos saber, ¿no? ¿A quién estaba apoyando este señor entonces y por qué hizo lo que hizo? Detenido entonces el señor George Zinn. ¿Por qué está detenido entonces? Por, como les digo, entonces por tener contenido pornográfico infantil, según lo leímos en las noticias, amigos, porque esto salió en el artículo. Él mismo le dio el aparato a la gente y dice: no, y tengo videos pornográficos infantiles. Fíjense, están ahí cuando les da el aparato, o sea... Pero autoincriminación o desvío entonces del caso, o cómo será, pero parece que no lo están investigando y mucha gente se pregunta acerca de eso. Bueno, salen imágenes también entonces luego que este hombre es detenido y todas estas cosas entonces, pero luego que le disparan entonces supuestamente se escapa el hombre. ¿Y cómo se escapa y cómo lo sabemos? Porque te muestran una imagen solamente de cuando está saltando entonces del techo donde supuestamente estaba posicionado para matar al señor Charlie Kirk. Pero ¿por qué no te muestran todo el video, toda la extensión? Desde que está disparando, se ve toda la extensión del techo, ¿verdad? Desde que está disparando hasta que baja. No, te muestran solamente entonces cuando está bajando corriendo y te dicen que tenía un arma. Y nadie ve el arma, o sea, el arma no se ve entonces en este desarrollo del video que están mostrando. Y todo el mundo dice: bueno, ¿qué pasó con el arma? Y la gente esta del FBI, todos los inteligentes estos de la policía te dicen: no, la desarmó. La desarmó, sí, la desarmó y la puso en una mochila. Bueno, si la puso en una mochila después de desarmarla, entonces será muy capaz, porque imagínate que para mí no debe ser muy fácil, pero bueno, lo hizo este muchacho que parece que era un experto en desarme y arme de armas. ¿Por qué les digo en desarme y arme? Porque se bajó con la escopeta desarmada y después cuando la va a poner adentro de una toalla para dejarla escondida, supuestamente, la vuelve a armar, amigos, o sea que bueno, ahí está. ¿Qué sabemos entonces acerca de del arma encontrada? Y el arma encontrada terminó siendo, como lo estuvimos leyendo, a ver si lo tengo más adelante, entonces un rifle de alto calibre, pero de la época, amigos, de mismo que viejo, ¿no? De la Primera o la Segunda Guerra Mundial, por lo cual no tenía ningún número, por lo cual no podía ser identificada, o sea que no se podía saber quién era el comprador, quién era el dueño. O sea, bueno, bastante complicado, ¿no? Con un arma de la Primera Guerra Mundial le vas a ir a disparar entonces como que fueras un asesino recontra profesional que conoces todas las armas. Bueno, acá dicen que se disparó con un rifle entonces de gran calibre, pero el rifle de gran calibre, que tendría que haberlo atravesado de lado a lado al señor, no lo atravesó, de una cosa muy extraña entonces que la gente está diciendo acá: esto es un milagro como estaba sugiriendo la prensa. Luego se encuentran porque el muchacho entonces se escapa entonces del techo, baja corriendo, va a dejar el arma, pero le manda una cantidad de mensajes a su amante diciendo que él había sido el culpable. ¿Cómo? ¿Fuiste vos el que lo hiciste? Sí, fui yo el que lo hice. No te puedo creer, lo hiciste yo.
lo hiciste vos, sí, lo hice yo, te lo tengo que confesar, y ay, mi amor, como no sé qué, no sé cuánto, todas unas cosas rarísimas, ¿no? La forma de manifestarse del muchacho en estos mensajes parece que es muy extraña, todo el mundo le llama la atención, la forma de comunicarse parece que son palabras que no se usan, y menos en esta generación. Me voy al vehículo, voy a agarrar distintas entonces formas de expresarse que no son, bueno, que no corresponderían. Hubieron varias personas que hicieron estudios a ver si esto había sido hecho por ChatGPT o por una inteligencia artificial. Y parece que sí, ¿no? Muchas de estas inteligencias artificiales hacen una revisación y dicen que sí, que está hecho por inteligencia artificial. Y amigos, y esto creo que fui yo el único que lo hizo, porque esto no lo escuché en ningún lado, pero si ustedes se van a hacer entonces, se van a ver las fotos de este muchacho, al cual declaran culpable, con el muchacho entonces que te muestran la foto inicial. Vayan a buscar esas fotos, entonces yo no las tengo, las traje. No sé si las tenía por ahí, pero yo se las puse a la inteligencia artificial. La foto original con la que dicen, esta es la persona que mata al señor Charlie Kirk. Y después te muestran la foto entonces del muchacho, la foto que sacan del campus, o sea, con las cámaras de seguridad, y la foto del muchacho este, como está acá, ¿no? Una foto común y corriente. Y vos te pones a verlas, P a P. Y bueno, y más o menos, podés decir de lejos, bueno, podrían parecerse un poco, pero vos cuando te acercás y te pones a ver los detalles, las orejas no son las mismas. Y las orejas es un gran detalle para diferenciar a las personas, amigos. La gran diferencia que se encuentran entre justamente las orejas es que no sea la misma persona. Cuando yo le llamo la atención en esto a la inteligencia artificial, le digo, fíjate estas características, dice efectivamente entonces que no son la misma persona, amigos, porque es otra. Bueno, yo no sé, ¿no? Cómo es este muchacho, entonces qué es lo que le está pasando. Puede ser que esté con el cerebro lavado, puede ser, vaya usted a saber, que también el padre tendría que estar metido porque había sido el padre el que le entregó, ¿no? Las autoridades entonces están pidiendo por ayuda y el padre entrega entonces a su hijo luego de haber esperado 30 horas de búsqueda. El señor del FBI dice exactamente 33 horas. A la gente también le llama la atención que el 33 se estuviera repitiendo tanto en las versiones estas y todos dicen que podría estar ligado a todos estos rituales extraños entonces de la masonería y todo lo demás, ¿no? Pero mientras entonces se pregunta la gente quién lo puede haber matado, quién podría haber sido, y comienzan a aparecer todas las acusaciones. Generalmente y se dirigieron todas para el lado de Israel, amigos. Tanto es así que el señor ministro de Israel tuvo que salir 2 veces a decir que él no tenía nada que ver. Bueno, ¿qué sucede? Como que exageró en su expresión de amistad con el señor Charlie Kirk y la gente lo notó, porque fue uno de los primeros en comentar, uno de los primeros en escribir en Twitter y en desear, y ya mandó varios mensajes entonces hablando de cuánto quería el señor Charlie Kirk, una cosa que no se lo habían pedido, nadie se lo pidió y lo empezó a hacer por motus propio. Luego salió a decir en las entrevistas que él no fue el que mató, entonces que ellos no fueron los que mataron, cómo se les podía ocurrir, esto es siempre una cosa que antisemitismo y todo lo demás. Bueno, pero no sabemos si puede ser cualquiera, siempre lo dijimos, ¿verdad? Podría ser un grupo entonces de derecha, podría ser un grupo de izquierda, podría ser un grupo de israelí, podría ser un grupo paraestatal también. Cualquiera podría ser, pero la situación es que este señor se estaba cada vez alejando cada vez más dentro del señor Netanyahu y de la postura que tienen en el mundo. Esta gente entonces, el sionismo internacional, no le estaba gustando al señor entonces Charlie Kirk, que había ido a la Casa Blanca a hablar con el señor Donald Trump para pedirle que no fueran a atacar a Irán, que no era una guerra que les beneficiase. Y le manda una carta entonces que cita, le manda una carta al señor Charlie Kirk, al señor Netanyahu entonces, y es una carta que el señor Netanyahu cita en una de estas entrevistas para decir, entonces, mirá cómo nos quería, acá te voy a leer un pedazo de la carta, yo estoy tratando de defender a Israel, decía el señor Charlie Kirk, porque yo quiero mucho a Israel y todo lo demás, solo las cosas buenas leyó. Después salió, amigos, que era una carta de despedida. Lo dice la señora Candace Owens entonces, como que había una carta de ruptura entre estas dos personas porque no estaba para nada de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Se estaba cuestionando varias cosas, amigos, porque Israel, por supuesto, estaba metido en varias de las cosas que estaban trayendo en los últimos tiempos. Una de las cosas entonces era el tema de el señor Epstein, que esto es un trabajo entonces de inteligencia
de agencias de inteligencia extranjeras. Al señor Charlie Kirk no le gustó nada, no le gustaba nada todo esto, y y lo manifestaba en sus eventos, pero no a través directamente. Él no hablaba directamente, sino que llevaba invitados como el señor Tucker Carlson, que no es nada querido para toda esta gente, o como la señora también Megyn Kelly, que en cierta forma también podía considerar, es una periodista absolutamente adentro con todo lo que quiere el sionismo, pero estuvo haciendo consideraciones de que podría ser efectivamente, que podría ser un servicio de inteligencia israelí. ¿Para qué? La empezaron a llamar de antisemita, al señor este también le empezaron a llamar de antisemita, y se empezó a romper la relación entonces con el señor Charlie Kirk y la comunidad entonces que lo estaba apoyando, principalmente sionista. Mucha de la gente que lo apoyaba era sionista, y sale un artículo entonces luego de su muerte, inmediatamente después entonces del Grey Zone, que hace el señor entonces Max Blumenthal, que ahora está recorriendo todas las informativos de Estados Unidos, porque justamente está ahondando en todo esto, ¿verdad? Y lo que sucedía y lo que este hombre decía entonces es que el muchacho, este Charlie Kirk, estaba siendo muy presionado para no entrar dentro de este tipo de discusiones, como ya les digo entonces, porque también cuestionaba el 7 de octubre, a ver qué era lo que había pasado, porque lo que sugería es que había habido un stand down, o sea que la gente el ejército no había hecho nada y había dejado hacer, a eso se refería. Y bueno, estaba preguntándose todas esas cosas, y como llevaba tanta gente, tenía tanta gente atrás, no le convenía entonces parece a los movimientos, y podría ser que viniera de ahí el asesino, ¿verdad? Siguen saliendo notas, esto es ahora de los últimos días, amigos. Estaba saliendo entonces de otro de estos sionistas que estaba apoyando a Charlie Kirk y le daba muchísimo dinero, era un billonario, entonces le daba millones y millones de dólares y lo estaba presionando muchísimo, y de esto se trata este artículo. Entonces es gente con muchísimo poder dentro de Estados Unidos, con conexiones con gobiernos, y bueno, usted nunca sabe qué es lo que puede ser, ¿verdad? Lo que pueden hacer entonces para el caso de para cuidar sus propios intereses. Acá está entonces el tema de que el rifle, el rifle entonces de la muerte de Charlie Kirk, es una reliquia de la Primera Guerra Mundial, o sea que lo que te estaba contando entonces, que es medio difícil, ¿no? O sea, justo vas a matar entonces un rifle de la Primera Guerra Mundial, entonces me decís, bueno, si me decís que entonces si funciona perfecto para que lo agarre un gurí de 22 años, que debe ser... O sea, o practicó con ese rifle, porque la versión que están tratando de emitir por los medios de prensa, amigos, es que estos grupos de transgéneros violentos, hay transgéneros violentos súper entrenados practicando para matar gente, es lo que están diciendo. Y se continúa con las noticias que siguen hoy saliendo, amigos, porque me parece que es todo parte de la misma historia, y lo vamos a estar leyendo ahora en las próximas noticias, ¿no? Bueno, acá está entonces el señor Charlie Kirk. ¿A qué venía esto entonces? Charlie Kirk revela, esto es el absoluto milagro de que no lo haya atravesado, o sea que la bala se desintegró dentro de él. Otras sugerencias entonces es que le hayan disparado de atrás, o sea, había un fuegazo, hay mucha información saliendo, no de los medios, ya les digo, de los medios tradicionales, sino que la gente que está haciendo su investigación en internet, y se juntan, y por supuesto la gente en internet, vos agarrás y te pones a buscar todos los videos que hay acerca del señor Charlie Kirk, y en un segundo entonces ves que un video se mueve no sé cuánto, y paran el video, y justo en ese momento ves que hay una imagen entonces detrás y se ve un fogueo. Luego también en otro video entonces se ve como algo que parecería ser una piedra en un mínimo instante, en un cuadro, ¿verdad? De la filmación, en un solo cuadro se ve como que algo está ya acercándose a él. Y bueno, dicen que es la bala, ¿verdad? Ahora están sugiriendo que podrían ser otros métodos entonces para matarlo, pero que definitivamente esto del milagro, amigos, no le cierra a nadie, y por eso entonces están buscando otras explicaciones. Y para terminar entonces con todo esto, que es la última noticia entonces que encuentro, es que el señor entonces Tyler Robinson, el compañero entonces de Tyler Robinson, se fue, ¿no? Está desaparecido, están diciendo, se fue de la casa, amigos, y es una cosa muy extraña. Y por eso les digo, ¿no? Todo esto es muy raro, entonces se da en Estados Unidos, pero se puede dar en cualquier lado. Es una persona muy importante, era una persona muy importante, y hay que resolverlo a esto, y veremos entonces cómo avanza, pero creo que no va a avanzar demasiado más, ¿no? Porque con este señor Kash Patel ha perdido la confianza absolutamente. ¿Por qué, amigos, ha perdido la confianza? Porque tendría que haber resuelto el caso de Jeffrey Epstein. Con el caso de Jeffrey Epstein, entonces, que...
lo dejó abierto porque dijo que no estaba traficando para nadie, que se mató solo. Vamos a mostrarte las imágenes. Te vamos a mostrar las imágenes de la celda. Te muestran las imágenes y estaban editadas, amigos. O sea, después se ve en el metadata del video que había sido editado. O sea, bueno, una falta de respeto absoluto para el público, amigos. No hay solución, no hay respuesta con nada. Y acá tampoco entonces están diciendo que no. Están como cerrando el caso entonces con estas explicaciones del milagro y del amante trans y todas estas cosas, amigos, cosas muy extrañas, ¿no? Bueno, pero si ustedes tenían dudas de que estos trans entonces y todos ¿cómo se les dice? Antifascistas, una cosa así que, ¿no? Una cosa así. Bueno, todos estos fascistas, antifascistas están solamente matando a Charlie Kirk. No, porque hubo otro tiroteo y le disparan entonces una persona. Después se suicida, ¿no? De forma muy rápida se resuelve todo esto. El FBI dice que el atacante de Dallas quería infundir verdadero terror a los agentes del ICE. Ataca a la gente del ICE, la que está haciendo entonces allá en Estados Unidos las redadas de deportación. Y se va a uno de estos lugares y le dispara entonces desde un techo. Luego se pega un tiro entonces y también había escrito en los casquillos. Entonces dicen que había mirado con mucho detenimiento el caso de Charlie Kirk y había preparado todo esto con mucho... Bueno, yo qué sé, amigos, me parece todo muy extraño. Entonces más cuando termina muerto se auto-elimina. Entonces no hay más cabos sueltos y ahí se cerró todo. Y yo creo, amigos, igual que mucha gente... Mira, esto no es teoría de la conspiración, ¿verdad? O sea... Ahí está esta droga que se llama... ¿cómo se llama esta droga entonces? Es como un polvo. Ya he leído varias noticias de estas, amigos. Es como un polvo, de una planta. Creo que es de Colombia. Que te lo soplan entonces en la cara y te dicen que se hacen muchos robos, ¿verdad? Con esto. Se lo soplan en la cara a la gente y la gente queda como si fuera un robot. Bueno, vení, vamos al cajero y me das toda la plata que tengas en la cuenta. Y vos vas al cajero y le das toda la plata que tenés en la cuenta. Y después no sabes lo que hiciste. Y estas cosas existen, amigos. Ahora, esto también podría ser usado en todas estas cosas. Y bueno, yo lo veo como una posibilidad real. Porque de esta gente del FBI, de la CIA y todo esto se puede esperar cualquier cosa, ¿no? O sea que puedan haber lavado el cerebro a toda esta gente para que provoquen todo este tipo de cosas. Ya lo he sugerido varias veces, amigos, porque también lo hemos visto, ¿no? Y un caso ejemplificante de todo esto es el señor que está preso por matar al padre del ministro de Salud Kennedy, que está hoy en el gobierno. El padre de él lo mató una persona, o sea, lo mató, le echaron la culpa, pero en realidad la bala vino de atrás, ¿no? Es otro de estos casos. O sea, este tipo le disparó de a 4 metros de frente y la bala que lo mató al padre, entonces al Kennedy, padre, hermano del otro Kennedy, entonces del presidente Kennedy, el hermano también lo había matado y lo mataron con un disparo en la espalda. A pesar de eso, le echaron la culpa a la persona esta entonces que le dispara de frente, que sigue hoy preso y sigue afirmando y diciendo que él no sabe nada, que no tiene ni idea de lo que hizo y justamente era un palestino, amigos, o sea... Por eso le digo, ¿no? Como que cae todo, como cierra todo, entonces espectacular. Bueno, y hablando de que cierra espectacular y de que crean todas estas situaciones, amigos, acá hay una demostración de lo que ya les había... bueno, yo ya se los había contado. Se los había recontra adelantado. Y ahora, y también se los hice, entonces los recontra adelanté en Brasil, amigos. Es el mismo caso, estoy seguro. Esto es entonces... Resulta que ahora están diciendo que el FBI, a ver si nos vamos a recordar el caso del Capitolio, entonces el ataque al Capitolio de enero 6. Este es un caso entonces que es icónico en Estados Unidos porque supuestamente habían querido robar la democracia. ¿Y cómo iban a robar la democracia, amigos? Bueno, tenían que entrar al Capitolio, iban a ocupar los asientos y se iban entonces a hacer con los poderes. No, eso no sucede así, amigos, por eso no tenía ningún sentido. Aparte que estuvimos viendo en detalle... Muchas preguntas sin responder sobre este tema, amigos. Y bueno, lo que les decía entonces es que esto podría ser entonces una bandera falsa, empujada justamente por las agencias de inteligencia. Y nosotros nos suponíamos, porque había salido en un momento información de que había muchos agentes de estas agencias infiltrados, vestidos como entonces los manifestantes de Donald Trump. Y en realidad lo que estaban haciendo era llevar una imagen, o sea, creaban violencia. Estaban las cámaras filmando la violencia y esta gente entonces les creaba una imagen política. Y ahora está saliendo, amigos, que 274 agentes fueron enviados al Capitolio el 6 de enero. O sea que había un montón de gente, ¿eh? Ahora está comprobado entonces que eran muchísimos y se estaban quejando porque ahora está saliendo
por una denuncia que está haciendo Kash Patel, entonces, que encontró unos papeles de que esta gente les había mandado al gobierno que no querían, no que los habían usado como peones políticos. Eso era lo que se estaban quejando entonces la gente que había, bastante gente que había participado entonces en este lugar, porque los mandaron ahí entonces y parece que los pusieron en situaciones bastante comprometidas y era lo que se estaban quejando. Pero eran 274 agentes, amigos. Lo que quiere decir entonces que esta gente podría perfectamente haber empujado toda esta situación para que dé la impresión de que esta gente entonces violenta quería robar la democracia. Un bolazo enorme, amigos, no existe. Después salieron miles de imágenes, después se hicieron públicas millones de imágenes entonces de que se les permitía entrar. A la gente esta se les permitió entrar al Capitolio, amigos, y muchísimos de ellos estuvieron caminando nomás por adentro del Capitolio. A pesar de eso, los llevaron presos, algunos, ¿verdad? Bueno, otros hicieron un poquito de relajo, se fueron a sentar, uno se sentó en el escritorio de Nancy Pelosi con las piernas para arriba, también desapareció un laptop. Bueno, varias cosas sucedieron, pero la parte más violenta, entonces esta de estar rompiendo vidrios y ese tipo de cosas. Bueno, eso se vio entonces no con esta gente, ¿no? No con esta gente, pero bueno, tenía que estar ahí. Por eso les digo que probablemente sean los que querían llevar esta imagen de violencia, que la imagen de violencia terminó así. Muere una sola persona ese día, o sea, por violencia. Muere una persona y es una manifestante que le disparan a boca de jarro y después se vuelve un héroe la persona que le disparó, que era un security ahí de la casa. Y bueno, sin ningún motivo, para mí sin ningún tipo de motivo, eso está filmado como le dispara a la chiquilina, es una pena horrible. Y 5 o 6 de los policías entonces, que es lo que van a escuchar varias veces entonces cuando estén escuchando acerca del 6 de enero, 5 o 6 de los policías fallecieron, dice, 5 o 6 muertes provocó esto del 6 de enero. Bueno, más o menos, ¿no? Porque en realidad provocó una muerte que fue de una manifestante, como les conté, pero el resto de las muertes habían sido todas no ahí, lejos de ahí. Una había sido por ataque al corazón, la otra había sido por suicidio, la otra también había sido por... O sea, todos distintos casos, ¿no? Y bueno, 2 o 3 por suicidio aparte. Andás a ver si no era gente que tenía algo para decir y lo suicidaron y dijeron, los ponen entonces como mártires de la situación cuando en realidad lo que pasaba es que era otra cosa, ¿no? Bueno, ahí está, el caso del 6 de enero entonces más o menos resuelto ahora que es 274 agentes, ustedes saben que pueden empujar todo eso y cuando vayan a hacer la investigación en Brasil, amigos, les aseguro que van a encontrar exactamente lo mismo en Brasil que pasó un 8 de enero, 2 días después, yo creo 2 años y 2 días después. Bueno, ese para mí fue exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, gran jurado de Estados Unidos imputa al exdirector del FBI que investigó la campaña del señor Donald Trump, amigos. Este señor, entonces, sí que bueno, era muy poderoso, director del FBI, y había llevado adelante la campaña esta de caza de brujas del señor Donald Trump, cuando estaba diciendo entonces de que lo estaba apoyando la gente de Rusia, un bolazo más grande, entonces enorme el bolazo, pero este señor lo estuvo empujando todo el tiempo, junto con todos los políticos del momento, para que el señor Donald Trump no pudiera entrar entonces en las elecciones, para complicarle entonces las elecciones, y no le funcionó al final, y mira, ahora está volviendo entonces, y le está volviendo como un boomerang, todo vuelve, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, se los adelantamos el otro día, estaba saliendo en la radio del fin del mundo y en ningún otro lado, porque lo estábamos rescatando, que decía que se venía y se venía, y efectivamente, amigos, se vino. Starmer va a anunciar, esto es en Inglaterra, Starmer, que es el primer ministro, va a anunciar un plan para un esquema de identificación digital. Se espera que Sir Keir Starmer anuncie planes para un esquema de identificación digital obligatorio para todo el Reino Unido en su discurso el viernes. El primer ministro cree que ayudaría a reprimir el trabajo ilegal y modernizar el Estado, según altos cargos de gobierno. Los aspectos prácticos del plan serán objeto de una consulta que también analizará cómo hacer que funcione para aquellos sin teléfono inteligente o pasaporte. El intento del anterior gobierno laborista de introducir tarjetas de identidad fue bloqueado finalmente por la coalición conservadora liberal demócrata. Pero la quieren hacer en realidad, amigos. Pero no la gente de Inglaterra, ¿no? No lo quiere la gente de Inglaterra, porque uno de los motivos que está diciendo para sacar entonces la identidad digital esta y hacerla correr, que dice que al principio va a ser... Al principio iba a ser entonces opcional, pero luego que se iba a empezar a volver en obligatoria,
Bueno, ¿qué sucede? Es para luchar entonces contra la inmigración ilegal, pero estamos todos locos, ¿no? Porque ustedes mismos están permitiendo que todo esto suceda y para solucionarlo entonces me está promoviendo o me estás diciendo que para solucionarlo tenemos que tener la identidad digital, pero si vos me provocaste el problema en una primera instancia y ahora me estás dando la solución, ¿no es una trampa esto? ¿No es una trampa que le hiciste al pueblo inglés? No, para nada. Hay que avanzar con el tiempo y con la tecnología y precisamos la identidad digital. Bueno, por supuesto, ¿no? Cuando se venga la guerra contra los rusos, te van a cortar entonces la tarjeta si no venís a alistarte al ejército y te quedas sin comida, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo acá, amigos? Esto está saliendo entonces del Mirror, que es el diario inglés, y esto es entonces HM Revenue Custom. Esto es para recabar impuestos, ¿verdad? Es la agencia recaudadora de impuestos, amigos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Bueno, ahora puede tomar dinero directo de su cuenta bancaria mientras los poderes comienzan de nuevo. O sea, le pusieron una propuesta que se había propuesto en un momento y la cortaron por el coronavirus, dice acá, ¿verdad? Pero ahora lo están poniendo entonces de vuelta y la gente que debe más de 1.000 euros ahora podría ver a su banco o a la sociedad pagando directamente al fisco de sus cuentas, incluyendo ISAs en efectivo. O sea que la gente entonces que tiene el dinero pero que no se lo está dando a esta gente entonces que le tiene que pagar, puede ir a tu cuenta y se lo retira entonces como perico por su casa. Y ahí tenés, ¿no? Otro argumento para la identidad digital. El dinero digital y todo digital, amigos, y todo bajo control. Y ahí tenés, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Nos vamos a una guerra, amigos. Nos vamos a una guerra allá arriba, nos vamos allá a una guerra allá abajo, nos vamos a una guerra acá en el centro. Tenemos las tres opciones. El centro sería entonces Venezuela, amigos. La mayoría de los americanos se oponen a una guerra contra Venezuela. Y miren lo que están diciendo acá. Entonces los números son bastante importantes. Los números para no querer ir en una guerra con Venezuela son bastante importantes. Entonces la encuesta preguntó si los encuestados apoyarían o se opondrían a Estados Unidos usando la fuerza militar para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Y el 53% dijo que se oponía. El 29% dijo que no estaba seguro. Y solo el 18% apoyaba la idea. O sea que bueno, es muchísimo menos gente. Entonces solo 18% apoya la idea. Y por eso les digo, amigos, yo creo que esto no va a volar, ¿no? No va a volar. La gente no quiere más guerras, amigos. Ya están bastante cansados entonces con las guerras de Ucrania, con la guerra. Dijo que venía a terminar todo y ahora se está agitando todo de vuelta, amigos. Hay una sensación de que o es una trampa para los europeos, o es una trampa para los ucranianos, o es una trampa para los rusos. Para alguien es una trampa, ¿no? Esto no es normal lo que está pasando. Entonces se dio vuelta y dijo, dale, anda a buscar el territorio ruso, le dice a los ucranianos. Yo qué sé, no sé, ¿no? Tengo un análisis ahí un poco más adelante, entonces que lo vamos a leer, coincide conmigo. Bueno, Trump entonces, el enviado de Trump, el señor Rick Grenell, dice que está en contacto entonces con el presidente Maduro. El otro día leíamos que le había mandado una carta a Maduro al señor Donald Trump y estos dicen que están en contacto, así que bueno. Que no se venga esa guerra, están amenazando y dice que la gente de Venezuela está lista para tomar las armas y todo lo demás, ¿no? Bueno, otro que estuvo paseando, amigos, por la ONU y haciendo todo lo suyo, entonces fue el presidente Milei, amigos, y se llevó un montón de dinero, le contamos el otro día. No se llevó un montón de dinero, pero más deudas va a tener, ¿sabes qué? Bueno, está saliendo en todos los diarios, ¿no? Lo tengo por acá, espera que ya lo vamos a leer. Pero además va a tener un alineamiento total. Argentina podría estrechar la colaboración militar con Estados Unidos. Y según dice acá, van a comprar aviones entonces y defensa aérea. ¿Para qué defensa aérea, no? Bueno, está, pero defensa aérea. O sea, sí, seguir tirando el dinero entonces los argentinos, ¿para qué? ¿No? Si no, no sirve para nada. Bueno, antes de regresar a Buenos Aires, Milei se encontró con Netanyahu para ratificar su apoyo a Israel frente a Hamas, amigos. Y por supuesto que sí, el único que lo quiere, entonces... El único que lo va a saludar el presidente Netanyahu, entonces el señor argentino, entonces que tiene una conexión muy, bueno, como el señor entonces Donald Trump, o no, porque se van a encontrar el lunes. Y una cosa, ¿no? Dijo que no iba a permitir que se agarren el West Bank, o sea, la ribera occidental, dice que no va a permitir que se la adueñen los israelíes, eso no lo va a permitir, dijo el señor Donald Trump. En una conferencia que estaban hablando, entonces le hicieron la pregunta y dijo que eso no lo va a permitir, o sea que bueno... No sé, no sé, pero se está poniendo calentita la cosa porque si el señor Donald Trump no quiere y el señor entonces Netanyahu sí quiere, bueno, ¿quién va a vencer, verdad? Será el señor Netanyahu y demostrará al mundo que en definitiva
¿Es él el que tiene las riendas de esto o será el señor Donald Trump el que muestre cómo se hacen las cosas? Ahí está la pelea que se está dando ahora, entonces estaba por ahí, ¿no? Bueno, mientras Argentina entonces va... Esto es lo que están diciendo entonces en los diarios de Estados Unidos. Esto es el diario inglés, amigos. El Telegraph, ¿verdad? El colapso financiero de Argentina es la primera gran derrota para el movimiento mundial de los MAGA de Trump. El encadenador, esto es por la Sierra Eléctrica, de la Sierra Eléctrica, Javier Milei no es diferente al anterior líder sudamericano. Y claro, amigo, porque acá vos te vas y están siempre todos con la misma, o sea, y deuda, y deuda, y deuda, no lo pueden solucionar de otra forma. Yo ya les dije, la solución para mí, no solamente para Argentina, pero para Argentina ya hubiera sido una solución, es que se hubieran ido a los BRICS, ¿no? Y ahí podrían haber tenido otras opciones. Pero acá lo único que tienen es este sistema que es una calecita constante y ahí están de vuelta en esta calecita constante y pidiendo dinero, se gasta el dinero, piden dinero, se gasta el dinero, no se avanza, ¿no? Bueno, para la gente parece que está muy contenta, están muy contentos los argentinos, estoy seguro que los argentinos están todos muy felices. Veremos, ¿no? Ahora están entonces porque van a haber votaciones y ahí se define todo, ¿no? No solamente el gobierno del señor Javier Milei, sino el futuro de la Argentina. Bueno, el gobierno de Trump dice que el sistema global de asilo permite que la inmigración ilegal masiva sea legal y pide cambiarlo. Y en esto, amigos, por supuesto que estamos absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Porque el abuso que se ha dado... Bueno, ahora está reflejado en todas las ciudades de Europa con respecto a todo esto. Ustedes pueden ir a ver videos, millones de videos entonces que ilustran lo que está sucediendo en distintas ciudades de Europa y cómo han cambiado. No solamente la seguridad, sino que distintos aspectos están, siendo cambiados. Porque precisamos, y esto no es casualidad, esto era un esquema que había planteado la gente de la ONU en un primer momento que se llamaba reemplazo migratorio, ¿no? Era un protocolo que iban a implementar entonces para traer a la gente y empezar a meterlos en los países y millones de personas. La misma idea que tenía el señor George Soros y todos estos amigos, pero la gente no le está gustando, no está funcionando y me parece que ahora se viene una guerra civil para resolucionarlo todo esto. No, pero mientras entonces la identidad digital está para poder entonces diferenciarnos, ¿no? Bueno, un alto funcionario del gobierno de Trump pidió este jueves cambios en las políticas internacionales de asilo de larga data, una medida que se produce en medio de un cambio radical en Estados Unidos que ha trastocado y restringido las políticas migratorias en el país. En declaraciones al margen de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario de Estado, Chris Landau, argumentó que el sistema y los marcos internacionales de asilo actuales, incluida la Convención sobre Refugiados, están desactualizados y han sido abusados, haciendo que la inmigración ilegal masiva sea legal. Y es así, ¿no? El sistema de asilo se ha convertido en enorme vacío legal en nuestras leyes migratorias y simplemente tenemos que ser realistas al respecto. Y tiene absolutamente toda la razón, amigos, porque llegan entonces, tiran el pasaporte, dicen soy menor de edad y millones con la misma historia, ¿no? Tanto es así, amigos, que después tenés sentado entonces una persona que parece de 42 años en un salón de escuela de un niño con niños de 12 años, amigos, pero así mismo estas cosas se han visto, ¿no? Porque está, como ya les digo, está todo de cabeza. Y si estará de cabeza en esta Unión Europea, amigos, que la señora Van der Leyen entonces ya la habían ido a buscar porque estaba borrando mensajes de comunicación con el presidente de Pfizer, justamente cuando estaba haciendo uno de los contratos más importantes de la historia de la Unión Europea, billones y billones de dólares entonces para la empresa. Se borraron los contratos, no sé, apreté delete y se borró todo. Ah, mirá vos, entonces Van der Leyen. ¿Y ahora qué pasó entonces? Porque de vuelta borraste mensajes. Van der Leyen bajo investigación por borrar unos mensajes de Macron sobre el acuerdo con Mercosur, sale de Euronews, amigos. El defensor del pueblo europeo abrió una investigación sobre cómo la comisión gestionó un mensaje de Emmanuel Macron a Ursula von der Leyen en la app Signal, el texto del que el presidente francés expresaba su oposición al acuerdo de la Unión Europea-Mercosur fue eliminado con la función de borrado automático. Las comunicaciones privadas de Ursula von der Leyen vuelven a estar bajo escrutinio. El defensor del pueblo europeo, y bueno, están persiguiendo de vuelta, amigos, porque se borra, pero es todo automático, ¿no? Es todo automático, así que no hay que echar la culpa. Fantástico, maravilloso. Bueno, muchas noticias más, amigos, porque este mundo gira y estamos yendo a la destrucción, pero antes de ir a todo eso, una pequeña pausa. Ya volvemos. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo.
La radio del fin del mundo. Con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, saben que tengo un resfrío, me agarró algo acá porque cambió el clima de un día para el otro, amigos. Me parece que me agarró un poco desabrigado, me dejó medio castigado, ¿no? Bueno, Ucrania ha perdido casi 9 millones de habitantes en 6 años. Esto está saliendo, amigos, de MPR 21. Ucrania ha perdido casi 9 millones de habitantes en 6 años, según datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística de Kiev. La población residente del país se ha reducido de 41,2 millones a 32,3 millones, una caída del 21,6%. El éxodo masivo de refugiados, la muerte de soldados en el frente y la baja natalidad son las principales causas de este declive demográfico, amigos, y están destruyendo entonces Ucrania a pedacitos. De estar muy contento el señor Zelensky, que estaba escuchando el señor entonces el señor Putin, que lo compartí entonces en nuestra página de Twitter, o sea de X, entonces, de la radio del fin del mundo, que comparto muchísimas de las noticias que vamos a tocar en este programa y también todas las cosas interesantes que voy encontrando. Y lo decía bien clarito el señor Putin, y en esto coincidimos, que el señor decía que el señor entonces Zelensky está haciendo perfectamente para lo que su trabajo, que es el de ser un actor. Y la gente se ríe, dice, ustedes se ríen, pero no es un chiste, es verdad. Y claro que es verdad, porque escúchame, ¿de dónde salió este? Salió de una telenovela, amigos. Era el actor más popular de Ucrania. Y en la telenovela vendía una unión, una paz. Vendía no tener conflicto con la gente de Rusia. Llega al poder realmente y comienza el conflicto él con la gente de Rusia. Se ve una guerra que la quieren hacer mundial. Y bueno, y ahí está, ¿no? Bueno, ¿esto qué noticia? Entonces, ¿a qué se debía esta noticia? Espera que ya ni sé a qué traía esto. Bueno, Trump ha lanzado una... Sí, acá está. Trump ha lanzado una nueva narrativa sobre Ucrania, afirmando que el país puede lograr la victoria sin más ayuda militar de Estados Unidos. En una entrevista con Fox News, el presidente dijo: Ucrania está ganando por su cuenta, no necesitan más de nuestros dineros. Zelensky es un tipo duro, pero hemos hecho demasiado. Trump sugirió que la paz se alcanzaría mediante negociaciones directas con Putin sin intervención americana. Yo terminaría esta guerra en 24 horas sin gastar un centavo más, repitió el mandatario. Y bueno, ahí tenés, ¿no? El otro día le decía, pero sí, dale para adelante, ustedes vayan, pero hasta pueden llegar a ganar un poco de territorio ruso. Así lo estaba diciendo, pero ¿qué es lo que está diciendo? En definitiva, entre líneas, amigos. Anda, autodestruite, mientras me vas pagando, igual ya está todo perdido, pero si no lo querés entender, entonces tenés que vivirlo. Y me pagás a mí entonces, y la Unión Europea también me paga porque precisan energía que se las quiero vender yo también. Así que mientras hace negocio, ¿no? Bueno, amigos, estábamos hablando de los drones rusos, estos que están atacando toda Europa, con estos, ¿cómo era que decía entonces? Ataques híbridos, los ataques híbridos que se están dando por toda Europa. Hay que seguir la historia si vas bien atrás en el tiempo, bastante atrás en el tiempo, entonces ni siquiera tenía el programa, amigos, pero ya leía las noticias y ya me parecía todo bastante extraño. Y era la época del Novichok en Inglaterra, amigos, pero qué cosa más rara el Novichok en Inglaterra. Me llamó la atención, y bueno, porque eran unos casos, entonces andaba, si volvés en el tiempo a fijarte cómo eran todos esos casos del envenenamiento, porque se supone que el Novichok entonces es un producto, un veneno ruso. Y estaban diciendo que estaban matando gente entonces en Inglaterra con ese veneno, amigos. Pero unos bolazos más grandes, una cosa, todo agarrado a los pelos. Como todo lo demás, ¿no? Bueno, drones ucranianos golpearon una refinería clave en el sur de Rusia y limitaron el abastecimiento del ejército de Moscú. Esto sale de Infobae, que le encanta entonces apoyar a la gente de Ucrania, le encanta esta guerra y la guerra también que lleva adelante Israel, le encanta también. Están bien de ese lado, ¿no? Están del lado entonces de Ucrania y del lado de Israel. Y en la misma vez ellos dos están del lado de qué lado están, ¿no? Bueno, el aeropuerto danés cierra por un nuevo avistamiento de drones. Yo estuve viendo, amigos, que en una ministra danesa, esto era una filmación,
y decía, según la traducción, que no sabía de dónde eran los drones, si eran entonces elementos humanos, no sé. No me diga que son extraterrestres y le echa la culpa a los rusos, sería lo último, ¿no? Bueno, al menos 2 vuelos que iban a la terminal aérea de Aalborg fueron desviados en la segunda noche consecutiva de incidentes con drones. El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Aalborg, Dinamarca, se cerró al final de la noche del jueves y reabrió en los primeros minutos de la madrugada del viernes tras la sospecha de la presencia de drones en la zona, informó la policía danesa. Bueno, ahí tenés, ¿no? Mientras Moscú dice que no tiene nada que ver, ¿no? Que esto es toda una provocación, que están inventando todo. La embajada de Rusia y Dinamarca desestimó el jueves la sugerencia que Moscú estuvo involucrado en una serie de vuelos de aviones no tripulados sobre el país nórdico esta semana, calificando los incidentes inexplicados como una provocación. Sí, ya está, ¿no? Córtenla, quieren irse a la guerra, pero no vengan, no, a base de mentiras. Están diciendo, acá de vuelta están negando entonces que tengan algo que ver, cada vez que porque estuvieron varios días acusando de que estos entonces drones están llegando, empezaron allá con Polonia. Ay, mirá, rompieron una casa. Después en las noticias no, la casa esa la rompió un propio misil de polaco, que lo tiramos nosotros. Ah, bueno. Entonces no, pero dicen entonces, igual son rusos los drones, eran rusos los drones, sí, los drones rusos, te mostraban entonces los drones rusos y eran atados con cinta adhesiva, no sabes, y posicionados así para las cámaras, o sea, en serio, sí, te digo en serio, estos son los drones rusos que nos están atacando. Bueno, está, si vos decís, entonces yo me lo creo todo y si tenemos que empezar una guerra, vamos a empezarla y ahí estamos, ¿no? Bueno, mientras Polonia le dice a sus ciudadanos que se retiren de Bielorrusia, amigos, porque de ahí había venido entonces los drones, ¿no? Aparte otra cosa, antes que cayeran los drones estos acá en Polonia, en Polonia, efectivamente, como les digo, los detecta Bielorrusia. Le dice, muchachos, le dice Bielorrusia a Polonia. Miren que están unos drones acá volando, están por caer por ahí cerca de ustedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Acá hay los drones y dicen son los rusos. Pero ¿cómo son los rusos? ¿Te están diciendo los bielorrusos? Bueno, pero bueno, parece que sí. Parece que sí, ¿no? Acá está entonces esto de la agencia TASS y está diciendo que Polonia ha ordenado a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente Bielorrusia por razones de seguridad. El ministro de Exteriores polaco dijo la situación en Bielorrusia es volátil. Recomendamos regresar a Polonia de inmediato. Y bueno, están asustando, amigos, quieren empezar todo esto y veremos si lo empiezan o si no lo empiezan, ¿no? Bueno, mientras, amigos, sale un artículo, entonces, estos artículos de recontra super izquierda, pero es lo que les digo, ¿no? Lamentablemente, entonces, estas cosas que son súper interesantes en Mother Jones están escritos en diarios de izquierda y solo le llegan a la gente de izquierda, porque la gente de derecha no lee estos diarios. Y esto es parte, entonces, de la historia esta, entonces, del... que esta la tiene toda, ¿no? Este realmente es un artículo bastante extenso y lo tiene todo, pero está explicando entonces esto que yo les cuento varias veces, amigos, que es el tema de los cristianos sionistas, o sea, los cristianos sionistas que están mandando millones de dólares, billones de dólares para el extremismo israelí. Y bueno, y es un artículo bastante extenso, pero te cuenta también, amigos, acerca de una cosa que nosotros siempre traemos a colación, que es el tema de la vaca roja, es el tema del tercer templo, es el tema de... Bueno, de todo esto que esta gente tiene, entonces, cree que tienen prometido según su religión y lo quiere llevar adelante. Nos puede llevar entonces a una guerra del fin del mundo con total de que esto suceda. Sí, efectivamente, porque está dentro del guión. Tiene que haber una guerra entre todos los países del mundo, 7 años y que no sé qué, no sé cuánto. Y otra cosa es el tema del rapto, que lo tenía por acá. ¿O dónde lo tenía entonces? Porque ahora estaba haciéndose popular y están sacando artículos acerca del rapto, que es la otra versión. Es una versión que es la versión que los cristianos comunes y corrientes conocen, ¿verdad? Es una versión que se implementó. Esto fue, yo creo que fue a principios del siglo, en 1913, creo que había sido entonces que se había editado una Biblia que tenía una percepción distinta a la Biblia de que consume el resto de los cristianos en Estados Unidos. Y se hizo popular esa Biblia y se repartió por todos lados. Son llamados estos evangélicos, dispensacionalistas, que creen que va a haber un arrebato, que va a venir entonces en un momento se van a desaparecer y que hay películas acerca de eso y todo. Entonces te lo explican porque está bastante extendido en Estados Unidos esa creencia, pero solo Estados Unidos. Y no es casualidad, amigos, porque es lo que están bancando todo esto, como lo conté acá, mandando billones de dólares para el extremismo israelí, un cheque en blanco entonces para, y por eso les digo, ¿no? Le viene bien Israel, le viene como anillo al dedo. Bueno, Netanyahu entonces quiere discutir el plan, los misiles entonces de Irán.
Benjamín y... No, pará, esto es... sí, correctamente. El otro día les leíamos, amigos, estaba saliendo en la prensa el capítulo pasado precisamente. Había salido un artículo entonces de que se estaban construyendo, reconstruyendo, entonces había una foto satelital de que se estaba trabajando sobre los cosos estos nucleares iraníes. Bueno, puedes creer entonces que también lo leyó el señor Netanyahu y se lo va a plantear al señor Donald Trump porque quiere que lo sigan atacando, por supuesto. Es lo que están diciendo. Benjamín Netanyahu y Donald Trump discutirán, no están, esto es futuro. La reconstrucción del sitio de misiles iraníes. Israel está preparado para golpear preventivamente cualquier amenaza nuclear, dijo Netanyahu. Trump apoyó, Irán no tendrá bomba mientras yo sea presidente. Bueno, porque están volviendo a armar todo esto, ¿no? O sea, dice que los están ahora armando de vuelta entonces los cosos estos de misiles nucleares. Y a la gente de Israel no le gusta, ¿no? Bueno, acá están hablando entonces lo que iba a proponer el señor Netanyahu, que iba a usar visuales entonces para en su demostración de la ONU, que era con lo que empezábamos el capítulo de hoy. Ya lo había hecho, amigos, en un momento, una cosa que me causó mucha gracia y que lo tengo entonces guardado como una foto icónica. Es este señor también en la ONU mostrando entonces un dibujo hecho en cartulina de una bomba tipo de cartoon, ¿no? Tipo dibujito animado. Era la bomba entonces que estaba por llegar Irán al 90% y estaba por llegar, esto hace muchos años, y estaba por llegar a la bomba nuclear, era lo que estaba vendiendo en ese momento. Y es lo que sigue vendiendo hoy, amigos. O sea que ya a esta altura de la vida, entonces nadie le asombra, ¿no? Ahí está, entonces iba a presentar con carteles y todo lo demás estaban diciendo. Van a poner también esto, van a poner parlantes para que lo escuche la gente de Gaza. Ya estaban diciendo que lo iban a hacer. Y lo están haciendo, amigos, que se pase el discurso de Netanyahu, se va a pasar entonces por altavoces en Gaza, es lo que estaban diciendo. Mientras matan 83 palestinos, amigos, estos en las últimas 24 horas, o sea que yo siempre les digo, ¿no? Arriba de 50, no bajan de 50 todos los días. Bueno, no bajan de 70 o de 80, son generalmente 80 todos los días que leemos, amigos, y bueno, ya te digo, ¿no? Mientras el señor Netanyahu parece que se siente culpable. ¿Se siente culpable, señor Netanyahu? No me siento culpable, pero tengo que viajar en avión y no puedo viajar por ningún país. Mira el recorrido que hace. Entonces Israel no pasa por ningún país de la Unión Europea porque lo pueden detener, amigos. Y hablando de eso, ahora se están yendo unas flotillas, están yendo a Israel. Y parece entonces que les están atacando. Nosotros lo trajimos el capítulo pasado. Estaban atacando entonces con distintos drones y cosas. Bueno, resulta que la gente de España y la gente de Italia les van a mandar barcos de protección, barcos militares de protección, cosa que me parece muy buena. Entonces son unos cuantos barcos que están yendo a Israel. Y veremos cómo avanza eso, entre los cuales está la señora Greta Thunberg, amigos, la señora Greta Thunberg. Por eso te digo, ¿no? Lo empujan todo así. Si estás con el cambio climático, con destruir entonces que no comemos vaquitas y no sé qué, entonces también estás con la liberación de Gaza. Pero si estás del otro lado, tenés que estar con Israel. Pero no es así, no nos dividan. O sea, podemos ser libres pensadores más o menos, no tenés que estar de un lado o del otro. Si no, no te quiere nadie. Si no te quiere nadie, si no estás en uno de los dos cuadros grandes, entonces, como Pepsi y Coca-Cola, como McDonald's o Burger King, o todo lo demás es toda una dicotomía, ¿no? Bueno, Netanyahu le dice acá dice que es una marca entonces de vergüenza el reconocimiento de Palestina, amigos, y acá está entonces el señor Netanyahu hablando entonces en la ONU una cosa, el discurso completo, ¿no? Está para escucharlo porque te digo, bueno, y la gente se estaba yendo, ¿no? Acá estaba diciendo entonces que la gente se estaba retirando, entonces muchísima gente se había ido cuando llegó el señor Netanyahu a hablar y bueno, no es sorpresa, amigos, de que mucha gente se retire. Yo también, bueno, me retiraría, no sé si me retiraría o me quedaría a escucharlo porque creo que me muero ahí entonces de risa con todos esos carteles que saca y todas las cosas que dice. Hace una encuesta entonces. ¿No viste cómo empezamos, no? Hace una encuesta y dice, ¿cuáles de estas personas mataron a americanos? Y bueno, pero pará, porque israelíes también mataron a americanos. ¿O no te acordás entonces de este evento con el barco aquel que trataron de hundir y mataron pero unos cientos creo que eran de americanos? Y lo trataron de ocultar, que es el caso del, ¿cómo es que se llamaba entonces este barco muy famoso? Muy famoso para la gente que se fija en estos temas. Esto era entonces el Liberty USS, entonces que lo había atacado la gente de Israel, amigos.
Estamos hablando del 64, creo que era entonces, para tratar de echarle la culpa a la gente de Egipto y no funcionó, ¿no? Bueno, listo. Y nos vamos entonces con las noticias como venimos. Sí, nos vamos entonces con las noticias de salud, amigos, y luego con las noticias Purum Pum Pum, que está buenísima, así que la voy a terminar. Tengo un minuto para leerla. Amigos, una cosa. ¿Cómo están saliendo artículos ahora diciendo que todo esto que está diciendo, todas las recomendaciones estas que está diciendo el señor entonces Donald Trump, que es mentira, ¿no? Que te tomes estos medicamentos. La OMS aclara que no hay pruebas de que el paracetamol y las vacunas causen autismo, tras dichos de Trump respecto a las vacunas. La OMS niega totalmente la afirmación de Trump. Pero el consumo de paracetamol ya había generado debates ante la comunidad médica años atrás. Y bueno, entonces por las dudas, ¿no te parece que por las dudas? Bueno, acá abajo entonces, porque te hacen una laraca, entonces no, que sí, que dale gas, entonces toma todo lo que quieras, no pasa nada. Pero te dicen que ya había aparecido, otras entonces que no había sido el señor Donald Trump el que trae todas estas cosas. Ya habían hecho unas investigaciones y le estaba dando en ese momento que 50% de posibilidades de afectar, acá está. Uno de ellos publicado en 2015 en la revista Austin Research y basado en datos de salud daneses, analizó niños de hasta 12 años y concluyó que el riesgo de autismo era 50% mayor cuando sus madres habían consumido paracetamol durante el embarazo. Incluso en 2025, un trabajo que recopilaba los resultados de unas 40 investigaciones publicadas en la revista Environmental Health defendía la posibilidad de un vínculo. Este estudio fue citado explícitamente por miembros de la administración Trump. Pero me está diciendo acá entonces que el señor Trump tiene razón y estás haciendo acá el artículo con un título que dice que no tiene razón. Pero por eso les digo, amigos, hay que leer la letra chica, ¿no? Antes de firmar, porque si no te venden gato por liebre. Y bueno, y ahí está entonces. Parece que sí, 50% te dan en un momento. O sea, ¿cuál es la recomendación o cuál debería ser la recomendación desde la radio del fin del mundo? Con estos números, toma otra cosa. Fíjate, o sea, o cualquier otra cosa. Andá a preguntar a tu médico qué no le hace mal o qué sería recomendable para estos casos y que no sea entonces este producto. Si te están diciendo que probablemente sea malo, no, porque ¿qué están haciendo ahora las mujeres, amigos? Embarazadas en Estados Unidos y se volvió una tendencia, todas consumiendo este producto para demostrar de que toda esta gente es una mentirosa y no tiene razón. Y si les dicen que se pongan entonces el proceso nuevamente, van y se lo ponen, ¿no? O sea, que no hay que ponerse más el proceso, esta gente va y repite el proceso solo para llevarle la contra. Y bueno, ahí está porque están todos medios de la cabeza. Y esta es otra, amigos, que es la hija entonces de dos famosos, la hija de Ben Affleck y de Jennifer Garner. Y esta chica está como loca, ¿no? Porque está haciendo entonces en la ONU, está yendo a hablar de que hay que llevar las máscaras de vuelta y todo lo demás porque quedó enfermita, pobrecita, amigos, por todo el tema del coronavirus. Y sí, a algunos que les afecta el cerebro, a otros les afecta los pulmones y a otros les afecta el corazón, pero solo los que se pusieron el proceso, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, nos vamos a retirar, nos retiramos, sí, amigos, pero antes, bueno, estas noticias nos deprimen, deprimentes, hay que vacunarse, esto es deprimente, pero está, nos retiramos, amigos, nos retiramos y como nos retiramos con las noticias del final, noticias puro popum, noticias que decís, cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias, y eso es lo que hacemos, no escuchamos más noticias, cerramos y nos vamos, amigos. Esto es increíble. Bueno, ¿qué sucede acá, amigos? Esta es la noticia por un pum pum. No tendría que ser leída como noticia por un pum pum porque no está traída como noticia por un pum pum, sino como una noticia común y corriente. ¿Qué sucede? En la Casa Blanca hay entonces una galería con todas las fotos de los presidentes. Entonces están todos los presidentes, una foto, un dibujo de los presidentes. Entonces vienen todos los presidentes. Hasta que llega entonces, viene el señor Obama, viene el señor, bueno, están todos en orden, ¿no? Clinton, todos así. Y llega entonces el presidente Donald Trump. Y luego en el medio del presidente Donald Trump, ¿quién fue que vino? El señor Biden, ¿verdad? Pero no puso la foto del señor Biden, sino que mirá lo que hace Trump. El presidente Donald Trump ha añadido a un paseo presidencial de la fama al exterior de la Casa Blanca con retratos de presidentes anteriores, excepto uno. La Casa Blanca instaló en la nueva galería de retratos presidenciales a lo largo de Colondale, el ala oeste, y develó el muro de fotos el miércoles. En lugar de usar una foto del expresidente Joe Biden, como se hizo con todos los otros expresidentes, la Casa Blanca colgó una foto de un autopen firmando el nombre de Biden, una aparente referencia a la acusación de Trump de que Biden no entendía lo que estaba pasando durante su presidencia debido a su uso de autopen
para firmar indultos y legislación. Y el autopen, amigos, es un aparato que lo que hace es repetir la firma, o sea, firma el aparato, eso se llama autopen. Entonces, en vez de poner la foto del presidente, Biden puso la foto del aparato del autopen firmando como Biden, amigos. Pero esto es grandioso, ¿no? Te digo la verdad, es un troleo enorme, amigos, y por eso lo traigo como noticia por un pom y me parece absolutamente divertido. Fantástico, maravilloso. Si llegaron hasta acá, amigos, les pedimos encarecidamente que nos apoyen, que dejen dedos, que comenten, cualquier cosa sirve. Y si nos escuchan de las radios, un gran saludo a todos los amigos. Si llegaron hasta acá también, saben que todas las cosas malas todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos, nos vemos el lunes, que pasen un gran fin de semana, espero encontrarme mejor, nos vemos el lunes, chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.